Muy buen día para vos, para tus compañeros y para toda la audiencia. Un gusto. Bien, viceministro, bueno, hay todavía 600.000 personas aproximadamente que deberán retirarlo de Puigdemont. ¿Cuál es la expectativa para ellas? 60.000. 60.000, no 60.000. 600.000. 60.000. 60.000. Sí. Hay que recordar que hasta el momento el programa Pulpivo ha beneficiado o ha confirmado más o menos cerca de unas 1.120.000 personas aproximadamente, de los cuales ya recibieron la acreditación y ya utilizaron el dinero unas 1.050.000 personas, movilizando más o menos 80 millones de dólares en la economía. Entonces lo que quedaban pendientes de acreditar eran unas 60.000 personas que tenían algunas dificultades, que el número de cédula no coincidía con el número del teléfono o el teléfono ya estaba a nombre de otra persona, cosas así que nos hacía difícil hacer la Sí. acreditación por cuestiones de seguridad. Finalmente ayer se pudo acreditar a 26.000 personas de este grupo y más otras cerca de 4.000 a quienes se le acreditó a través de una cuenta bancaria, con lo cual nos estaría quedando ya más o menos unas 30.000 personas nada más que faltarían por acreditarse para terminar este primer pago del programa PTU. Bien, primer pago decía. Bueno, ¿y la segunda fase? ¿Cuándo? ¿Cuáles son los plazos que se maneja? Y la segunda fase tiene que ser en este mes. Seguramente una vez terminado este primer pago, en la siguiente semana se va a estar anunciando la fecha de inicio, que seguro se va a pagar plenamente en la segunda quincena de mayo. Ujú. Bien, pero el universo puede variar, ¿no? Son a las mismas personas, pero se podría incorporar a otras. El universo ya no puede cambiar. Lo que sí, aquellos beneficiarios, por ejemplo, del programa Ñangareco, que también se postularon a PTO y cumplieron los requisitos, ellos van a poder recibir una transferencia en este segundo pago de PTO. Eso sería el grupo que se podría sumar. Recordemos que la inscripción o postulación a este programa PTO ya cerró hace 2 semanas atrás, más o menos. Ya, bueno, para que ellos puedan ser incorporados, ¿cuál es el trámite? ¿A qué grupo te referís, A perdón? ver, a los que estuvieron en Ñangarecó y, bueno, quieren pasar a Puigdemont. Ah, sí, sí, en su momento eso se hizo la difusión. Tenemos varios postulados del programa Ñangareco y que van a ser beneficiarios en este segundo pago. Eso ya seguramente la próxima semana se va a dar a conocer cuánto serían esos. Bien, y ellos van a recibir ya solamente este siguiente pago, no es retroactivo, no es que van a recibir el primero y el segundo, se No, considerará lo que recibieron en Ñangarecó como la primera asistencia, ¿no? así mismo, como ya recibieron una transferencia en Ñangareco, solamente recibirían una transferencia de PTU, efectivamente. Ya, y el periodo de esa tramitación nos ratifica que ya concluyó. Uno no puede ahora iniciar y pretender cobrar ese segundo pago. No, 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 lamentablemente ya no, eso fue ampliamente divulgado, promocionado, se extendió durante 3 días de vuelta la postulación. ¿Sí? Finalmente recibimos la postulación de cerca de 1.800.000 personas y seguramente vamos a terminar en estos días por confirmar a una cantidad de beneficiarios cercano a los 1.150.000, quizás un poquito más de personas beneficiarias que van a ser los mismos que van a recibir la ayuda en el segundo pago en este mes de mayo. Bien, ¿cuál es el procesamiento de casos puntuales que surgieron? Gente que dice, recibí sin haberme inscrito, por ejemplo, que hubo esos casos. Otros que dicen, recibí el mensaje pero no el desembolso, es decir, la transferencia propiamente. Sí, estamos recibiendo denuncias de ese tipo, personas que han pedido excluirse porque no fueron ellas quienes tramitaron su postulación. Hubieron casos de ese tipo, también recibimos denuncias de otro tipo, de gente que denuncia situaciones en donde en un mismo grupo familiar pudieron haber cobrado más de 2 personas. Y bueno, algunos casos que fueron públicos relacionados con figuras del ámbito público, del ámbito de gobierno subnacional y cosas así, que todos esos casos ya fueron analizados en el ámbito jurídico, van a ser enviados a la fiscalía. Le pedimos, bueno, un grupo ya se envió, de hecho, y ahora va a ser enviado a otro grupo.
le pedimos a la ciudadanía que nos siga ayudando con eso. El programa, por supuesto, tiene su énfasis en los trabajadores por cuenta propia e informales. Este grupo representa más o menos el 80% del empleo en nuestro país. Y con este programa Productivo hemos llegado a más del 60% de los trabajadores en este segmento, ¿verdad? De todas maneras, pueden haber situaciones donde hay gente que recibió y no lo requiere, y entonces ahí es donde le pedimos a la Contraloría Ciudadana que nos ayude. También aquellas personas que siguen, digamos, que manteniendo que se merecen el subsidio, que cumplen los requisitos, sin embargo no fueron beneficiarios, ellos también pueden escribir en nuestras redes y manifestar su situación para que se le dé una respuesta, ¿verdad? Sí, Patricia. Sí, una consulta. Me dicen que los que denuncian, varios que figuran en la lista, es que no se le acreditó en la billetera y solo habilitaron números de línea baja y Facebook para reclamar. O sea, necesita saldo para llamar a la línea baja y en el Facebook nadie responde, es la queja que hacen algunos. ¿No hay posibilidad de habilitar alguna línea de celular, una línea, mejor dicho, que no tenga costo para la persona que vaya a llamar? Porque aquel que no tenga línea baja y solamente tenga celular va a necesitar sí o sí saldo, y si te hacen esperar mucho, eso implica también un gasto, viceministro. Sí, nosotros habíamos acordado con las telefónicas, las operadoras, que los accesos a las plataformas web y web de las redes del programa no iban a tener costo para los usuarios. Entiendo que eso es así. Si no fuera así, le pedimos que lo denuncien, ¿verdad? No hemos tenía dificultades que les comentaba antes, que son esas 60.000 personas aproximadamente. Ya la mitad de eso tendrían que haber recibido, de acuerdo a los reportes que tenemos, como les decía al comienzo. 26.000 personas fueron acreditadas ayer de ese segmento en el sistema tarjeta cédula, que solamente con la presentación de su cédula en los comercios adheridos ellos pueden hacer uso del dinero sin ningún otro trámite. Y otro segmento, como les decía, más o menos cerca de 4.000 personas que ya recibieron a través de acreditaciones en cuentas bancarias. Entonces, prácticamente la mitad de ese segmento ya fue solucionado. Quedarían unos 30.000 aproximadamente que seguramente entre hoy y mañana vamos a terminar de acreditar. Viceministro, bueno, hablaba de una cifra acerca de cuánto inyecta esto a la economía. ¿Hay una medición y cómo puede graficarnos esto de cuánto ayudó la transferencia en ambos programas o en Pintubo, usted dirá cómo, ¿verdad?, a esta situación que enfrentamos y en particular que enfrentan tantas familias que están sumidas en esa necesidad? Sí, mira, el programa, como te dije, se orientó en los trabajadores cuenta propias informales. En un principio se priorizó aquellos segmentos de un salario mínimo o menos, pero luego se amplió, también entró gente con más de un salario mínimo, dos salarios mínimos inclusive. Hasta el momento lo que teníamos hasta hace 2 días atrás, el registro de los gastos realizados con estos recursos son 80 millones de dólares de inyección a la economía, que son principalmente gastos de consumo familiar. Recordemos ahora que eso está de alguna manera limitado a los bienes de la canasta básica principalmente. Todavía queda un saldo de esto, más o menos seguramente vamos a estar alcanzando algo así como cerca de 100 millones de dólares en cada pago y sumando más o menos unos 200 millones de dólares en total con este programa, lo que representa 0,5% del Producto Interno Bruto. Es una inyección importante, de un tamaño muy importante, un programa de transferencia que no tiene precedentes en la historia de nuestro país por la cantidad de beneficiarios y el segmento al cual hemos llegado. Entonces estamos convencidos que tuvo un impacto positivo. Ahora, Pintubo se amplía, ahora decía, hasta un tope superior, más de 2 salarios mínimos. Sí, se amplió porque de hecho tuvimos varios postulados que habían reportado ingresos superiores en un principio. De acuerdo a la expectativa que teníamos de postulaciones, habíamos priorizado, mejor dicho, el segmento de hasta un salario mínimo, pero luego eso se amplió y también tenemos varios beneficiarios que entraron con niveles superiores de alrededor de 2 salarios mínimos. También hay que decir que la mayor parte de los beneficiarios son trabajadores de cuenta propia o de microempresas informales, pero también tenemos varios que son aportantes de IVA, por ejemplo, o contribuyentes del IVA.
punto de vista, digamos que del sistema tributario son formales, ¿verdad? Aunque todos los contribuyentes no son formales de la perspectiva del aporte a la seguridad social, ¿verdad? Que eso era un requisito que está en la misma ley, que solamente podían recibir el beneficio aquellos que no aportan la IPS o la caja fiscal. Ahora, y al ampliarse este monto, ¿cuántas personas más podrán recibir? No, y el monto total que yo te digo es 60. ya incorporado a ese segmento, No, ¿verdad? personas, Más digo. o menos hasta el momento. Sí, hasta el momento estamos en 1.120.000 Ya. beneficiarios aproximadamente. Ya con los que mencionabas, Sí. que alrededor de 5 millones, ¿no? Sí, así mismo. Sí, y Así es, mismo. es gente que se había inscrito a pesar de que el requisito establecía un rango inferior de movilidad en su economía, en sus ingresos. Sí, así mismo. Ahora, como te decía, nosotros le habíamos dicho que íbamos a priorizar el segmento de menor ingreso, lo cual no excluía la posibilidad de postularse al otro segmento, ¿verdad? Entonces ellos también tuvimos unas postulaciones ahí en ese segmento que fueron los beneficiarios, ¿verdad? Sí. Bueno, para aclarar y ante la insistencia, le repito, entonces, si alguien, ahora que se amplió la base, se podrá llegar hasta casi 3, o sea, 2 salarios mínimos y más, ¿no? Y alguien dice, yo no me había inscrito porque pensé que no iba a beneficiarme, pero ya no podrá inscribirse ahora tampoco, ¿verdad? Alguien que tenga No, pero 5 millones. Sí, como te decía en un primer momento, los requisitos que fueron ampliamente difundidos realmente no establecían una restricción. Esto fue solamente una cuestión de priorización al momento del pago, ¿verdad? Para priorizar a Ajá. aquellos que tenían ingresos más bajos, ¿verdad? Pero como te dije, igual tuvimos una cantidad muy importante de gente en ese segmento, ¿verdad? Sí. Viceministro, ¿y qué pasa con aquellas personas que están en la lista de beneficiados, pero no recibieron la ayuda económica, o sea, no recibieron el subsidio, pero sus nombres figuran ahí? ¿Qué deben hacer esas personas? Si estamos hablando de PTO, es este mismo segmento de los 60.000, ¿verdad? Ellos van a recibir justamente este sistema de tarjeta cédula es lo que nos va a permitir finalmente llegar a todos. No sé si por ahí te referías No, a quizás Ñangarecó, ¿verdad? Y si puede ser que haya algunas personas que se hayan inscrito a Ñangarecó y figuraban como beneficiarios o figuran como beneficiarios y no han recibido aún la transferencia. no, a Putubó Las es la personas consulta, sí. Gente de Putubó que sus nombres están, pero la ayuda económica todavía no. Y ese segmento tiene que ser el mismo que te comentaba antes de los 60.000, ¿verdad? Y en principio ayer se hizo la transferencia de acreditación a cerca de 30.000 ya de ese segmento, entonces ya tendría que quedar solamente unos 30.000 por cobrar en esa situación que esperamos que entre hoy y mañana podamos finiquitar las acreditaciones. Perfecto, viceministro, le agradecemos mucho estos minutos que tuvo con nosotros. No, por favor, a sus órdenes, muchas gracias.